Imagina una ciudad donde todo el conocimiento del mundo conocido se reunía en un solo lugar. Una ciudad que no solo era un centro de comercio y cultura, sino también la cuna del saber, un faro de luz en medio de un mar de ignorancia. Esta ciudad era Alejandría, y en su corazón latía la que se considera la biblioteca más grande y famosa de la historia, la Biblioteca de Alejandría. La historia de la Biblioteca de Alejandría es un fascinante relato de ambición, sabiduría y tragedia. Fundada alrededor del 300 a.C. por Ptolomeo y Sóter, la biblioteca se convirtió rápidamente en el centro intelectual del mundo antiguo. Pero para entender por qué esta biblioteca fue tan importante, primero debemos comprender el contexto en el que fue creada. Alejandría, situada en la costa del Mediterráneo en Egipto, fue fundada por Alejandro Magno. Tras la muerte de Alejandro en el 323 a.C., sus vastos territorios fueron divididos entre sus generales y Ptolomeo tomó el control de Egipto. Ptolomeo, un hombre ambicioso y con una visión clara, quería convertir a Alejandría en el epicentro del conocimiento y la cultura. Bajo su mando, Alejandría no solo se desarrolló como un puerto comercial vital, sino también como un centro de aprendizaje que atraía a los eruditos de todas partes del mundo. La Biblioteca de Alejandría no era un edificio común. Era parte del Mausolleum, un complejo dedicado a las musas, las diosas griegas del arte y la ciencia. Este centro académico era algo sin precedentes, con enormes salas de lectura, salas de investigación, jardines y una cantidad inimaginable de rollos de pergamino. Se estima que en su apogeo, la biblioteca pudo haber contenido entre 400,000 y 700,000 manuscritos, abarcando temas desde la literatura y la filosofía hasta la ciencia y la medicina. Uno de los aspectos más innovadores de la Biblioteca de Alejandría fue su enfoque en la adquisición de manuscritos. Ptolomeo III emitió un decreto según el cual todos los barcos que llegaban a Alejandría debían ser registrados en busca de libros. Estos libros eran copiados en la biblioteca y los originales se conservaban allí, mientras que las copias se devolvían a sus dueños. Este método permitió que la biblioteca acumulase una vasta colección de obras de todo el mundo antiguo, incluyendo textos de la India, Persia, Egipto, Grecia y Roma. La biblioteca no solo era un depósito de conocimiento, sino también un lugar donde se generaban nuevas ideas y descubrimientos. Aquí, eruditos como Euclides, el padre de la geometría, enseñaron y escribieron sus obras más importantes. Eratóstenes, quien fue el director de la biblioteca, fue el primero en calcular la circunferencia de la Tierra con una precisión sorprendente para su época. Herófilo, considerado uno de los fundadores de la anatomía, llevó a cabo sus estudios médicos en Alejandría, y es aquí donde probablemente se realizaron algunas de las primeras disecciones humanas documentadas. La influencia de la Biblioteca de Alejandría no se limitaba a la ciencia y las matemáticas. Filósofos como Zenón de Citio, fundador del estoicismo, y el poeta Calímaco, quien desarrolló el primer catálogo sistemático de la biblioteca, también hicieron de Alejandría su hogar. Este catálogo, llamado Pinaques, era una lista organizada de los manuscritos almacenados en la biblioteca, y fue una herramienta vital para los estudiosos que visitaban el Mausolleum. Sin embargo, a pesar de su grandeza, la Biblioteca de Alejandría tenía un destino trágico. La desaparición de este baluarte del conocimiento sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia. La teoría más conocida es que la biblioteca fue destruida por un incendio accidental durante la guerra civil entre Julio César y Pompeyo en el 48 a.C. Según Plutarco, cuando César fue atrapado en Alejandría, ordenó incendiar los barcos en el puerto para evitar que cayeran en manos enemigas. El fuego se extendió y alcanzó parte de la ciudad, incluyendo, supuestamente, la biblioteca. No obstante, otros historiadores sugieren que la destrucción de la biblioteca no fue un evento único, sino un proceso gradual. Alejandría sufrió numerosos conflictos a lo largo de los siglos, y cada uno de estos eventos pudo haber contribuido a la dispersión y eventual pérdida de los manuscritos. Por ejemplo, en el 272 después de Cristo, durante las guerras contra la emperatriz Zenobia de Palmira, Alejandría fue asediada,
lo que pudo haber causado daños significativos a la biblioteca. Otra teoría apunta al califa Omar, quien conquistó Alejandría en el siglo VII. Según una historia, cuando le preguntaron qué hacer con los manuscritos de la biblioteca, Omar respondió que si los libros concordaban con el Corán, eran innecesarios, y si no concordaban, eran heréticos, por lo que debían ser destruidos. Aunque esta historia es ampliamente considerada como apócrifa, refleja el tipo de leyendas que han surgido alrededor de la biblioteca. Lo que es cierto es que, para el siglo VII, la biblioteca de Alejandría ya no existía en la forma que alguna vez tuvo. La desaparición de la biblioteca marcó el final de una era dorada de conocimiento y el comienzo de una larga oscuridad que duraría siglos. La pérdida de los manuscritos, muchos de los cuales contenían conocimientos que se adelantaban a su tiempo, significó un retroceso en el progreso intelectual que solo se recuperaría parcialmente durante el Renacimiento. A pesar de su desaparición, la Biblioteca de Alejandría sigue siendo un símbolo poderoso del conocimiento y su fragilidad. Representa la cúspide de lo que una civilización puede lograr cuando valora la educación y la búsqueda de la verdad. Pero también es un recordatorio de lo fácil que es perder ese conocimiento y de lo difícil que puede ser recuperarlo. Hoy en día, cuando miramos a la Biblioteca de Alejandría, no solo vemos un lugar físico, sino una idea. La idea de que el conocimiento es el verdadero poder, un poder que debe ser protegido y cultivado. En un mundo donde la información es más accesible que nunca, la historia de la Biblioteca de Alejandría nos recuerda que debemos valorar y preservar el conocimiento, para que no se pierda en las arenas del tiempo, como ocurrió hace tantos siglos. Mientras tanto, los investigadores y académicos modernos siguen fascinados por la Biblioteca de Alejandría. Excavaciones arqueológicas en Alejandría han revelado partes del antiguo Mausoleo y otros edificios de la época ptolemaica, aunque no se ha encontrado una ubicación precisa para la biblioteca. Estos esfuerzos han reavivado el interés en lo que aún podría estar oculto bajo las calles de la moderna Alejandría y en lo que podríamos aprender de la historia perdida. Pero, ¿qué hubiera pasado si la Biblioteca de Alejandría no se hubiera perdido? ¿Cómo habría cambiado la historia de la humanidad si hubiéramos tenido acceso continuo a los textos que albergaba? Quizás nuestra comprensión del universo sería mucho más avanzada, o tal vez la filosofía y las ciencias habrían tomado caminos completamente diferentes. Estas preguntas permanecen sin respuesta, pero nos llevan a reflexionar sobre la importancia del conocimiento en la construcción de nuestras sociedades. Y así, el misterio de la Biblioteca de Alejandría sigue siendo una de las historias más fascinantes de la historia. Un símbolo de lo que fue y lo que pudo haber sido, y un recordatorio eterno de la búsqueda humana por el conocimiento y la verdad.